Bienvenido a mi canal. Si esta es la primera vez que llegas aquí por casualidad, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir cada vez que suba un nuevo video. Voy a tomar agua. Me cansé. Le da. Ay, ya. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo ha ido la vida? ¿Han hecho algo interesante? ¿Han salido a alguna parte? ¿Han conocido personas nuevas? ¿Compraron algo que les gusta mucho? ¿Tienen un libro nuevo, una serie, una película que les haya encantado? Cuéntenme, porque voy a estar pendiente leyendo los mensajes que me dejen, obviamente, abajito, cuando bajen al final del video. Ay, me cansé harto haciendo esto. Me dolió la garganta. Bueno, en el día de hoy les traigo un video relacionado con free roll y roleplay. Y específicamente el tema es: ¿tiene mi mismo FC? ¿Tengo que enojarme o tengo que interactuar con esa persona? Hay dos extremos. El extremo de las personas, como yo, que se aferran lo más posible a la realidad. Y está el grupo de personas que es más relajada, que obviamente no se toman tan a pecho el tema de rolear. Entonces voy a partir primero por el grupo amable y cariñoso de personas que aceptan a todo el mundo sin importar que tengan tu mismo FC. Estas personas son de las que te siguen y te hablan de inmediato, porque se llaman hasta gemelos, doppelgangers y un sinfín de sinónimos, porque en verdad no les molesta que exista una persona que tenga el mismo FC y pueden interactuar con ella, incluso llegar a rolear. Y la verdad es que hasta resulta un poco entretenido cuando se encuentran dos personajes iguales. No son OC, obviamente, pero sí vienen de la misma serie. Para muchas personas, el tener que compartir con otros personajes canon que vienen de la misma serie, o de por sí es el mismo personaje que llevas, es una molestia. A otros les da exactamente lo mismo y de hecho ni siquiera se preocupan de lo canon que puede llegar a ser. Porque de las series que yo he visto, la única que calza con esa característica de poder encontrarse con una persona que luce igual a ti es en The Vampire Diaries. Porque sí, es raro que de repente uno se encuentre con una persona que tiene tu misma cara y tú no sabes quién es. Ojalá no me pase nunca, porque me daría miedo. Pero parece que en el mundo del rol esas cosas no importan. O sea, es como que, bueno, somos iguales, qué genial, hagamos una fiesta y entre más personas encontremos es mejor. De hecho, no se ve mucho en roleplay, pero sí en fake, que hay grupos especiales para juntar personas que tienen el mismo FC. Así que supongo que debe ser entretenido porque me imagino, nunca he estado en uno de esos grupos, pero creo que se deben mandar como imágenes, como compartir ediciones, no lo sé. Y hasta cierto punto es entretenido porque quiere decir que en verdad no hay como una especie de competencia o cierta segregación solo porque alguien tiene el mismo FC que tú. Pero a mí no me acomoda en absoluto. Y ahora les voy a explicar por qué. Luego está el otro grupo, personas molestas de free roll que se toman las cosas demasiado a pecho. Ay, yo siempre tengo malas experiencias con las personas que tienen los mismos FCs de mis personajes. No sé si soy yo que tengo un imán que atrae personas loquitas que se les ocurre hacer una cosa u otra, pero la verdad es que este grupo es bastante selectivo, podría decir, pero también tienen todo el derecho a hacerlo. O sea, es como que no porque todo el mundo me siga, yo tengo que seguir a todo el mundo. O sea, también tengo la libertad de ver a quién sigo, con quién interactúo y todo lo demás. Pero resulta que estas personas tienen ciertos estándares. Y en el caso de los FCs, se prefiere no
seguir, no rolear, ni interactuar con personas que tengan tu mismo FC, a no ser que tu personaje tenga un hermano gemelo y que por ende se pueda llevar una trama donde tengan un lazo sanguíneo que les une. Yo soy el tipo de persona que intenta hacer el rol lo más realista posible. Y sí, es cierto, las personas que escribimos ahí lo hacemos porque nos queremos distraer, porque nos gusta interactuar con otros personajes, ponernos en otros escenarios, describir. Pero también es cierto que hasta cierto punto, cuando tienes tu OC, por ejemplo, quieres que tu personaje se desarrolle de otra forma. O sea, es como que estás aquí, pero quieres que tu personaje suba otro escalón y que esté un poco más desarrollado, con más lazos, con más trama. Entonces, suena un poco ilógico que de repente llegue alguien que está con tu misma cara y te salude de la nada y que tú entonces respondas de la misma manera. O sea, te puedes imaginar tú caminando por la calle y de repente se acerca una persona que lo es igual a ti y te dice como ¡Hey! ¡Choca esos 5, hermano! O sea, yo no creo que una persona reaccionara bien si se diera cuenta que hay alguien que es idéntico a ti y tú ni siquiera sabes de dónde diablo salió. Eso es algo que nos pasa bastante a las personas que tenemos un pequeño trastorno obsesivo compulsivo con el orden, con siempre tener una línea estipulada de lo que se tiene que hacer, y cualquier cosa que se salga de ese espacio resulta molesto y nervioso. Y de hecho, desde que grabé la última vez el tema de Free Roll, todavía no se me pasa el hecho de no poder aguantar los números de las notificaciones. Y siempre vivo perdiendo las menciones porque cuando las aprieto las pierdo. Se fue el número y se me desparramaron y no me cuesta el tema de los números de las notificaciones todavía. Entre otras cosas, obviamente. Pero eso es lo que más me molesta. Tener notificaciones pendientes. Sí, definitivamente es eso. Pero bueno, volviendo al punto. Tengo malas experiencias con personas que han estado con el mismo FC que yo. Y de hecho, cuando no tenía mi personaje original creado, sino que era solamente una idea, algo que quería hacer, pero nunca llegaba a ninguna parte concreta porque no tenía el tiempo para tener tantos personajes, yo usaba un personaje de un libro. Y resulta que ese libro se hizo muy popular. Después hicieron 3 películas y se hizo más popular todavía. Cada año que salía la película en San Valentín se llenaba de personajes y después desaparecían en marzo, porque claramente era un tema de popularidad, que también pasa mucho en Free Roll. Pero bueno, resulta que cuando yo llevaba este personaje, al principio yo me pegaba mucho a lo que era la historia de los libros, con la misma personalidad, siempre buscando rolear solo con aquellos que estaban cerca de la trama o parecidos. Ya después empecé a correr como las barreras y empecé a rolear con todo el mundo, persona que quería hablar, interactuar, cualquier cosa. Yo ahí estaba, decía que sí, estaba feliz roleando. Y cuando empezó este boom de personajes con personajes canon, lo voy a decir así, porque son ya con una personalidad estipulada y todo, mi personaje usaba otro FC. Uno que era el que yo quería para ese personaje y que nunca fue. Paréntesis, cosa que me parece una injusticia porque siento que esta actriz es mucho mejor que esta otra en términos de parentesco a lo que la autora del libro quería decir respecto a cómo era. Cierre paréntesis. Bueno, la cosa es que me empezaron a seguir muchas mujeres con el mismo personaje. Y yo al principio decía, o sea, las seguía de vuelta y todo. Alguna que otra vez llegué a interactuar, pero después me di cuenta de que esas personas empezaron a rolear con la misma gente con la que mi personaje estaba hablando. Y ahí yo dije, that cannot happen. No puede pasar. O sea, no es normal que si Pepito está roleando con Martita
y llega Pepita, que tiene la misma cara que Martita y no se conocen, entonces Pepito, ya se me olvidó los nombres, empiece a hablar también con esta persona como si no fuese nada. O sea, me chocó la única neurona que tengo y me dijo no, o sea, esto no puede ser. Y entonces empecé a dejar de seguir a estas cuentas. Después lo que me pasaba era que después empezaban a seguir a la misma gente a la que yo seguía. Y a mí me había costado bastante llegar a cierto número de seguidores. Porque obviamente antes, años, como 5 años atrás, la gente te seguía porque le gustaba tu trama y porque te leía. Era la época en que la gente te seguía porque te leía, porque le gustaba tu personaje. No solo por tener un número alto de seguidores y el 10% de ellos en seguidos, no. Era porque de verdad te interesaba llegar a rolear con esa persona. Tener una trama interesante, que los personajes se conocieran, ojalá hicieran lazos, y así sucesivamente. Y cada vez que llegaban, cada año, cuando llegaban estos personajes, yo ya sabía lo que se vería. Y en definitiva, no era el mismo FC, porque yo se lo había cambiado, pero sí tenía que ver mucho con el mismo personaje canon, que también resulta ser bastante molesto. Y después de eso, me pasó que cuando hice mi personaje OC, que estaba muy contenta porque era la primera vez que tenía un personaje OC como en serio, que yo había tomado, diseñado desde la base, desde la personalidad, desde el lugar de residencia, su historia, cómo se comporta frente a diversas situaciones, etc. Cuando vieron que este FC llamaba mucho la atención, porque sí es una persona bastante conocida y que llama mucho la atención físicamente, había mucha gente que seguía a mi personaje que empezó a usar ese FC solamente porque quería más likes, porque quería que la gente les comentara cosas como que era bonita, que llamaba la atención, que los ojos, etcétera, etcétera. Y eso también a mí me empezó como a hacer como ruido, porque cuando uno busca un FC es porque va con la personalidad de tu personaje. O sea, desde mi punto de vista, uno empieza a trabajar primero desde las actitudes del personaje, se plantea una forma física en que te gustaría que ese personaje fuese, y después de eso uno pasa al otro nivel, que es darle como la característica como de verdad, o sea, de la imaginación al hecho, que es como lo mismo que pasa con los libros, que uno siempre cuando el personaje lo detallan de una forma, uno se lo imagina primero en su cabeza, y después es como, sí, esta descripción se parece a tal persona. Bueno, hay gente que no, que prefiere un FC que llame la atención para entonces poder obtener como, no sé si likes, si seguidores o qué, pero últimamente el tema del FC ha hecho que se esté perdiendo todo lo que significa rolear y escribir, que es el tema principal de roleplay, que es interpretar juego de rol. Y yo empecé a dejar de seguir a toda esta gente que obviamente tenía el mismo FC de mi personaje, porque yo no tenía intención de rolear con ellos ni tampoco de interactuar. Y después bajamos al otro nivel. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo un squad o un grupo que está relacionado directamente con la trama de mi personaje y me sigue alguien que tiene el mismo FC, pero que no tiene nada que ver con la vida de mi personaje? Puede ser una persona transitoria con la que se va a encontrar una sola vez y después de eso nunca más. Y ahí también surge el problema, porque hay mucha gente que le molesta cuando tú le dices que no roleas con ciertos personajes que tengan este FC porque están directamente relacionados con la trama de tu personaje y ya existe alguien que tiene esa cara. Se enojan. Y yo digo, bueno, si uno tiene que aguantar tantas cosas, tantas cuentas, que uno tiene que dejar pasar y decir, bueno, ya lo silencio, lo bloqueo, ya está, paso, cambio página, ¿por qué te tienen que obligar a que tú tienes que seguir a las personas si tú no quieres? ¿Y tú qué opinas? ¿Es mejor mantenerse con un estándar estricto donde no es necesario rolear con las personas que tienen tu mismo FC?
o por el contrario eres de las personas que interactúa sin ningún problema. Deja el comentario para así saber y poder discutir el tema desde otro punto de vista, que siempre viene bien. Y espero también que el video te haya gustado. Sé que es un poco largo, pero ya se van a dar cuenta que suele emocionarme bastante con esos temas que me gustan, y por lo tanto intento abarcar tantos puntos de vista como me sea posible. Ojalá puedan comentar sus experiencias para que si se me quedó algo fuera, lo podamos conversar en los comentarios, o si tienen alguna anécdota de algo que les haya sucedido también me lo pueden contar. Espero que estén bien, les mando un besote, un abrazo gigante y espero que nos podamos volver a ver la próxima semana con otro nuevo video que, como adelanto, les tengo preparado una reseña de un libro. En este caso es El psicoanalista, que ha sido bastante polémico por su primera y segunda parte también, pero primeramente porque algunas personas dicen que es la obra mejor creada de este autor, que tiene bastantes historias reconocidas, pero esta es como una de las más prestigiosas que tiene en su galería de creaciones, así que le vamos a echar un vistazo y también vamos a dar la opinión respecto a qué es lo que me parece. Ya lo leí hace un tiempo y lo único que puedo decir por ahora es que me ha gustado bastante. Espero que nos veamos pronto, ojalá, y si no se han suscrito y llegaron aquí por casualidad, se suscriban y que estén pendientes de cada vez que suba un video, que generalmente es una vez a la semana. Espero que estén bien, les mando un beso, chao chao.